Aleluya. Gracias, Jesús. Ya falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Ya falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios, y caminar juntito a él por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén, ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando gloria a Dios. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga más a todos los que están conectados. Mi nombre es Joan Manuel de los Santos. Me congrego en la Iglesia Faro de Luz y yo voy a ser quien va a estar dirigiendo este culto. La gloria es de Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario esta noche. Comparte el video con tus familiares, con tus amigos. Ponlo en Facebook, Instagram. Ponlo en toda la plataforma. Que yo sé que Dios hoy va a hacer algo contigo. Hoy Dios te va a hablar. Porque no es coincidencia de que tú estés mirando este like. Dios hoy te va a hablar, así como lo está haciendo la semana entera. Yo sé que Dios ha estado trabajando con estos hombres de Dios que están compartiendo la palabra a través de las redes. Es un orgullo, me siento contento de estar aquí, compartiendo con ustedes. Amado, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:8. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Repito, y dice, le adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga. Escuchen esta palabra, que esta palabra va a estar fuerte hoy. Yo sé que Dios hoy va a hablar en tu vida. Gracias, Jesús. Vamos a orar. Dice, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos aquí, porque una vez más, Padre, nos permitiste, Espíritu Santo de Dios, dar la palabra, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú nos guíes, Padre, y que todo lo que salga de nuestra boca, Padre, sea vida, Padre, en eficaz para aquellas personas que aún se sienten decaídos, Espíritu Santo de Dios. Que nuestra palabra, Padre, lo ayude, Padre, a levantarse, a confiar en ti, Espíritu Santo. Ábrele los ojos a esas personas que están ciegas en el mundo, Padre, que no quieren entender, Espíritu Santo de Dios, que ya el mundo se está acabando, Espíritu Santo, y que falta poco, Padre,
que ya tú estás cerca, Jesús, y que cuando tú vengas, Espíritu Santo de Dios, lo van a lamentar, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, vamos a dejar a un adorador que le sirve a Cristo. Su nombre es Daniel Ventura. Él nos va a deleitar con una adoración. Él por aquí. Gracias, gracias. A Dios sea la gloria. Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Esperamos que la paz y el amor de Dios nos ayude a mantenernos cada día más cerca de Él. Si aún no te has acercado al altar de Cristo Jesús, este es el momento especial para que te acerques a Cristo Jesús, ya que su venida está cerca. Sí, Señor Jesús. El servicio ya está terminando y el coro está cantando tal como son y así como entona la canción. La gente del altar se arrodillan para orar. Algunos están en busca ser perdonados por su pecado. Algunos están peleando la batalla hasta el final. Es tiempo ya de entregarte al Señor. Ven, acércate al altar. Ven, acércate al altar. Ya no tienes que cargar esas heridas de amar. Hay una luz en la oscuridad y una voz que es real. Es Cristo que espera, Él espera hoy por ti. Es tiempo ya de entregarte al Señor. Ven, acércate al altar. Gloria a Jesús. El Padre está orando con su Hijo. La Madre los acompaña, dando gracias a Dios. Y un hombre está parado, llorando, contando su pasado que ha tenido años atrás. Corazones hoy se rinden y hay vida transformada. Aquellos que no aclaman nunca serán igual. Es tiempo ya de entregarte al Señor. Ven, acércate al altar. Ven, acércate al altar. Ya no tienes que cargar esas heridas de amar. Hay una luz en la oscuridad
y una voz que es real, es Cristo que espera, Él espera hoy por ti. Es tiempo ya de entregarte al Señor. Ven, acércate al altar. Ven, acércate al altar. Ya no tienes que cargar esas heridas de amar. Hay una luz en la oscuridad y una voz que es real. Es Cristo que espera, Él espera hoy por ti. Es tiempo ya de entregarte al Señor. Ven y no lo pienses más. Ven, acércate al altar. Al altar. Gloria a Jesús. Que Dios nos siga bendiciendo y que ojalá cada uno de nosotros hoy podamos acercarnos al altar de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro amigo y hermano Daniel Ventura. De verdad que dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza. Muchas personas desconocen el poder de la adoración cuando tú le adoras a Cristo. Cuando tú adoras al Rey de Reyes, Dios manda callar el cielo completo, porque alguien de la tierra que le adora está cantando. No sabe el poder de la adoración. Vamos a escuchar palabra de Dios. No sin antes reiterarle que el tema de mañana, escuche bien, el tema de mañana se tratará de las madres de las rameras. Eso va a estar bueno, mañana es el último día, no se lo pierda, señores. También quiero decirle que nos siga en la página de YouTube como Willy Silverio. Si alguna persona no pudo esta semana, ahí están todos los mensajes están ahí. El tema de hoy se trata las bestias del Apocalipsis. Las bestias del Apocalipsis. Y sin más preámbulo, vamos a dejar al evangelista, al siervo de Dios, quien ha estado dándonos la palabra esta semana. Vamos a dejar con nosotros a Bienvenido Salvador. Colócamela ahí. Gracias. Llévate la Biblia, por favor. Llévatelo. Muy buenas noches y un feliz sábado para todos. Que la bendición de Dios esté ahí en tu vida, en tu hogar, con tu familia y en tu corazón. Agradecemos a Daniel Ventura por esta maravillosa interpretación. Acércate al altar. Llegó la hora, llegó el momento en que Dios nos está pidiendo que nos acerquemos al altar. Pues en el altar hay salvación, porque allí está Cristo Jesús. Qué bueno es en esta noche poder tener el privilegio de volver a estar con ustedes y agradecerle a cada uno de ustedes por el momento que sacan para escuchar la palabra de Dios y de una manera especial recibir la bendición que Dios tiene para todos nosotros. En esta hermosa noche queremos recordarte que es la penúltima noche y tal como ya nuestro maestro de ceremonias estaba anunciando, el tema de mañana será el último, un gran tema que no debe perderte, porque de una u otra manera estará envuelto en el tema de mañana, o para bien o para mal. Y es interesante entonces que tú puedas entender quién es la madre de las rameras, quién es la madre y también quién es o quiénes son las rameras. De manera que entonces pueda identificarte dónde
tú estás. Si está con la madre o si está en la ramera. Y el tema de mañana por eso será sumamente importante. Te invito a no perdértelo e invitar a otros a que también se conecten y compartan realmente los videos que todas las noches ha estado escuchando, donde Dios a través de su palabra nos ha estado hablando. Esta noche vamos a hablar del libro de Apocalipsis en el capítulo número 13. Allí vamos a hablar de la primera bestia del Apocalipsis 13. El Apocalipsis, su capítulo 13, nos habla de dos bestias. Sin embargo, esta noche queremos hablar solo de una. ¿Y por qué de una? Porque es la parte fundamental en todo lo que hemos venido diciendo desde el principio hasta lo que será el final en el tema de mañana. Y es de suma importancia que quede claro esta noche en tu vida que el plan de Dios es salvarte. El plan de Dios es automáticamente iluminar tu vida con tal de que finalmente sea parte de aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Es importante que realmente podamos mirar a través de la palabra de Dios que el plan maravilloso de Dios es salvar a la humanidad, no es perderla. Y por eso es importante que nuestro Dios, a través de su palabra, nos muestra las cosas que nosotros necesitamos entender, practicar, compartir y vivir para finalmente alcanzar una vida que permanezca para siempre en el reino de los cielos. Qué lindo es Dios. Él, a través de su palabra, nos revela las cosas que necesitamos comprender y entender. A través de su palabra nos revela las cosas que nosotros necesitamos para nuestra propia salvación. Y por eso en esta noche nos continuará hablando a través de su palabra, a través de sus bendiciones y a través del plan que tiene para salvarnos a cada uno de nosotros. Así que si tienen tu Biblia a mano, me gustaría que vayas conmigo como todas las noches, me acompañes allí a lo que es el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, y vamos a leer los primeros 8 versículos de este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Allí Dios nos hablará esta noche y espero que realmente a través de la palabra de Dios logre entender cuál es el plan de Dios para tu vida, para tu salvación y qué espera Dios realmente al final de la jornada. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 a 8 dice la palabra de Dios lo siguiente: Me paré en la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre su cabeza nombre de blasfemia. Versículo 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león. El dragón le dio poder. El dragón le dio poder, su trono y su gran autoridad. 3 cosas le dio el dragón: poder, su trono y su gran autoridad. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Una pregunta y unas palabras arrogantes allí. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en los cielos. 3 cosas hizo. Habló contra Dios, blasfemia, contra su nombre, contra su tabernáculo, que es su templo, y también contra el cielo, que es su lugar de habitar. Verso 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lenguas y naciones. Y dice el verso 8, interesante, que fue nuestra lectura bíblica: la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no estaban inscritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Dios añada bendición esta noche a los que escuchan su palabra. Qué interesante
¿Qué podemos aprender de estos 8 primeros versículos del capítulo 3 del libro de Apocalipsis? Hay cosas sorprendentes e interesantes que en esta noche tendrá la oportunidad de poder entender, y espero que ya le haya pedido a Dios que te dé la sabiduría de lo alto necesaria para que al Dios hablarte esta noche a través de su palabra, logre entender que el único plan y el objetivo que Dios tiene con tu vida es salvarte. Y que por esa razón, de una u otra manera, Dios al final de la jornada, al final de los principios de este mundo y del fin de este mundo, lo que busca es salvar a todo aquel que vive en esta tierra. Pues el plan de Dios abarca a la humanidad, y por eso a través de su palabra, como ya hemos dicho en otros temas, según Amós 3:7, el Señor no hará nada en secreto, sin que antes lo revele a su siervo los profetas. Dios te ha mostrado a través de su palabra y te seguirá mostrando qué va a seguir aconteciendo, con el propósito de que tú puedas saber dónde te encuentras en este momento. Porque el plan de Dios es salvarte, no que te pierdas. Y por esa razón, probablemente algunas cosas automáticamente no puedas sentirte a gusto, algunas cosas tal vez no te llamen la atención, pero permíteme decirte, el plan de Dios es salvarte. Y Dios al que ama, disciplina. Así que con esto te digo esta noche, Dios quiere salvarte, y por eso probablemente tenga que darte algunas lecciones que probablemente tú quizás en tu vida nunca quisiste aprender, pero que de otra manera el plan de Dios es salvarte, y por eso Dios quiere realmente salvarte en esta hora. Así que al entrar en detalle realmente sobre esta importante parte, yo quiero compartir contigo lo que es esta introducción interesante de la parte de esta noche. En nuestro estudio anterior, que fue el tema de anoche, nosotros estuvimos hablando acerca del remanente que Dios tiene en esta tierra. Un remanente es lo que queda, un grupito, pero ese grupito que pasó todas las dificultades, que la está pasando y que continuará pasando dificultades, es el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y por esa razón, ese remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es el remanente que ya decíamos anoche en su 9 párrafos, que es la única opción, es la única parte que identifica a ese pueblo, que es realmente la iglesia adventista del séptimo día. Y doy glorias a Dios, repito, no porque pertenezca a ella, sino porque allí está la verdad, y tú tienes la verdad en la mano. O sea, no solamente está equivocado, no, tiene la verdad en la mano. Solo necesita colocar tu vida en las manos de Dios y permitir que la influencia del Espíritu Santo pueda guiarte en los caminos del Señor. Así que entonces esa mujer vestida de sol simboliza la iglesia pura que ya decíamos anoche, y por esa razón el anticristo guerrea. El anticristo guerrea contra la iglesia, trata de destruir la iglesia, porque justamente ya este anticristo había sido el instrumento de Satanás. Este instrumento de Satanás seguirá siendo el instrumento de Satanás para atacar al pueblo profeso de Dios. Si va a Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, allí encontrará cómo esos 3 poderes, el dragón realmente le da autoridad a ambos poderes para tratar de confundir a este remanente de Dios. Sin embargo, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestros corazones, Dios nos iluminará lo que realmente necesitamos hacer y entender. Por esa razón, el apóstol Pablo ya de antemano había hablado del instrumento, cómo Satanás se disfraza. Y se disfraza como apóstol de Cristo, como ministro de justicia. Esto tú puedes encontrarlo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Allí tú encuentras cómo esos ministros aparentemente de justicia, aparentemente de Cristo, se disfrazan como cristianos, pero entre comillas. Dentro son lobos rapaces. Dentro hay una mala intención. No solamente de hacerle daño al verdadero pueblo de Dios, sino de confundir para ganar tras sí las personas y tenerlas ahí. Es por eso que en esta ocasión, entonces Dios quiere que en esta noche tú logres entender dónde está plantado. Qué interesante entonces mirar que debemos recordar realmente algo importante. Tan increíble como para que solo pueda ser identificado por Dios, porque Dios le quita el disfraz a la bestia.
Dios le quita el disfraz a Satanás. Pero si alguno de estos descubrimientos nos resulta muchas veces posiblemente doloroso, porque probablemente creíamos una cosa y ahora entendemos que es otra, ahora Dios nos convence que es otra cosa, no debemos no debemos olvidar que Dios es nuestro cirujano. ¿Cómo? Sí, Dios es nuestro cirujano. Él muchas veces hiere para luego salvar. Muchas veces hiere para sanar y salvar a la persona. ¿Cómo puede Dios herirte a ti? Como me hirió a mí. Yo creía una cosa, yo pensaba una cosa, yo creía que también estaba en lo correcto, hasta que Dios me iluminó que estaba equivocado. Y hoy doy glorias a Dios, porque no solamente Dios me iluminó, el Espíritu Santo me convenció a través de la palabra de Dios, y por eso en esta noche aquí estoy, para decirte con toda sinceridad, con todo el amor cristiano, que también investigue dónde tú te encuentras en esta hora. En el tema de mañana te darás cuenta, probablemente el lugar donde te encuentras y qué tienes que hacer para salir de ahí. Así que entonces, qué interesante es entrar en lo que dice el versículo número 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas. Y además dice, y sobre su cabeza nombre de blasfemia. Desde el principio hemos dicho que el mar, es decir, el agua, es símbolo de pueblo, muchedumbres y naciones. Esta bestia que surge del mar, simbólicamente en términos proféticos, surge de entre multitudes. Es lo que significa el mar, aguas. Aguas en el sentido bíblico, profético, simboliza pueblos, muchedumbres y naciones. Así que esta bestia nace de allí, surge de allí, de entre una multitud. ¿Cómo? Recuerda que cuando hablamos del cuerno pequeño, dijimos que ese cuerno surgió de entre los 10, que eran 10 reinos. Así que esos 10 reinos era una gran multitud, y entonces ese cuerno al surgir de allí creció, y dice que arrancó a 3, es decir, quitó a 3 que no estaban de acuerdo con su política religiosa, porque muchas de esas cosas no armonizaban con la palabra de Dios. Y como no estaban de acuerdo, entonces fueron arrancados. Así que esa bestia que sube del mar, sube de entre la multitud, de entre la agrupación de personas, de entre los 10 imperios que se dividió la Roma pagana en aquella ocasión después del 1798. Pero además de eso dice que tenía 7 cabezas. Y la cabeza, en el término profético, significan reino, poder. Pero también tiene que ver con lo que es la Roma papal y la Roma imperial, sus 7 montes realmente, sus 7 jardines, y sobre todo lo que es el poder religioso. Tenía 10 diademas. Dijimos que la diadema es símbolo de autoridad, de poder, de realeza, es decir, estaba realmente coronada por el poder político, apoyada por el poder político, de manera que estas personas realmente recibió autoridad, según ella, de la parte política para hacer cuanto quisiera. A través de eso, dice que también tenía sobre su cabeza nombre de blasfemia. ¿Qué es blasfemar? Qué interesante que podamos mirar esta parte. Blasfemar es algo que realmente nos lleva a nosotros a entender algo sumamente importante. Cuando realmente dice que ella blasfemaba, automáticamente estaba tratando de usurpar, de decir cosas que automáticamente son contrarias a la voluntad de Dios. Blasfemar es más que decir yo soy Dios o yo estoy en el lugar de Dios. Blasfemar es más que decir yo tengo autoridad de Dios para cambiar lo que Dios ha dicho. Blasfemar es más que tomar autoridad y hacer cambio en lo que Dios no hizo. Y de esa manera vender al mundo como que Dios me autorizó a hacer esas cosas y automáticamente engañar o confundir a los seres humanos. El verso 2, ¿qué es lo que dice? Dice el verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, su pie como de oso y su boca como boca de león. El león, por naturaleza, es un animal carnívoro, feroz, es decir, ataca, destruye, rompe, desmenuza, traga. Es decir, entonces dice que tiene una boca como león. Es decir,
al tener una boca como león, ya entonces imagínate lo que era capaz de hacer. Y sigue diciendo, el dragón le dio su poder, su trono y una gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Anoche hablamos en Apocalipsis capítulo 12, de que el dragón representa a Satanás. Y que éste descendió del cielo y de una u otra manera tiene que llevar a cabo su obra maestra. Y por eso su obra maestra no lo va a hacer con los ángeles que él trajo a la tierra. No, lo va a hacer con seres humanos, como tú y como yo. Hombres y mujeres pecadores. Y por eso Satanás ha encontrado refugio en hombres que no solamente se han convertido en instrumentos de él para engañar a la humanidad, sino que se han convertido en el eje principal para decir lo que Dios no dijo que él dijo. Y esas personas entonces lo único que tratan es de engañar, confundir a las personas. No son sinceras, aún con la palabra de Dios en sus manos. Utilizan la Biblia, pero la utilizan a su antojo, la utilizan cuando les parece, la utilizan cuando ellos quieren y la aplican para lo que a ellos les interesa. Entonces, automáticamente ese tipo de personas, lo único que es un instrumento de Satanás. Porque aquel que es instrumento de Dios, habla las cosas que Dios ha dicho, glorifica el nombre de Dios, obedece a Dios y vive para la gloria y la honra del Señor. Así que entonces esa palabra arrogante que dice ahí que hablaba, esa blasfemia, quiero decirte en esta noche que hay algunas grandes cosas del papado que para Dios son blasfemia. Por ejemplo, su pretensión de perdonar el pecado. ¿Su pretensión de qué cosa? De perdonar pecado. Solo Cristo Jesús perdona pecado. Y allí el apóstol Pedro lo hizo saber bien claros en Hechos 8, 20 al 23. Yo no soy Cristo. Yo no tengo autoridad para perdonar el pecado. Y por esa razón evidenció esa parte, que es un principio bíblico que solo le pertenece a Dios. Tomar el lugar de Dios para perdonar el pecado es una blasfemia, según Marcos capítulo 2, versículo 7. Otro ejemplo que puede llamar nuestra atención es la de llamarse Santo Padre. Un nombre que solo le corresponde a Dios. Si tú vas a Mateo 23, 9, allí dice la palabra de Dios, no llaméis vuestro Padre a nadie en la tierra. ¿Que no llaméis qué cosa? Vuestro Padre a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre y estad en el reino de los cielos. Y mucho menos, no solamente Padre, sino Santo Padre como se le ha llamado al papado. De manera que entonces, además de eso, es una gran blasfemia querer decir que es un Santo Padre cuando es un pecador como tú y como yo. Y que lo único que tiene que hacer es lo que su servidor ha hecho y lo que probablemente tú has estado haciendo. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse y entregarle su vida a Cristo Jesús. Porque de otra manera, entonces, al final de la jornada, podría estar perdiendo la herencia en el reino de los cielos. ¿Qué otras cosas también? También acepta que se le brinde homenaje, que se le rinda culto, cuando el culto y la adoración solo pertenece a Dios. Si tú te das cuenta, en el capítulo 10 del libro de Hechos, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se arrodilló. Y Pedro dijo, no, levántate porque yo también soy un hombre como tú. Es decir, ni aún Pedro quiso que se adoraran porque Pedro estaba convencido que la adoración no es para un hombre, la adoración es para Jehová de los ejércitos. Si va a Apocalipsis también, capítulos 22, versos 8 y 9, y Apocalipsis 19, 10 te da cuenta que el ángel que le hablaba a Juan también se postró para adorarle, y el ángel dijo, no, no lo haga, yo soy un consiervo como tú. Es decir, tú eres un mensajero de Dios aquí en la tierra, yo soy un mensajero de Dios del cielo. Y yo solamente he venido para decirte lo que Dios te ha mandado decir. Adora a Dios. Y doy glorias a Dios porque Dios se merece nuestra adoración, está reclamando nuestra adoración. Sin embargo, hay un poder religioso que ha querido usurpar la adoración de Dios, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás, cuando tentó a Cristo, Mateo capítulo 4, le dice, si tú me adoras, si te postras y me adoras, yo te voy a dar el mundo entero. Pregunto, ¿era el mundo de Satanás? ¿Fue él quien lo creó? Mentira, engaños. Y eso también ocurre hoy con las bestias que sube del mar de Apocalipsis 13. Así que entonces continuamos en la lectura y dice el versículo número
4, que ya lo leímos, pero que dice que esa bestia le dio poder y autoridad. O sea, versículo 3, le dio el trono, le dio poder y le dio autoridad. ¿Quién? El dragón. Satanás, a través del poder político, le dio autoridad al obispo de Roma de ese entonces, y hasta este momento todavía recibe la autoridad de la parte política del mundo, y entonces hacen cuanto quieren. Y te voy a poner un ejemplo. En nuestro país, cuando en el primer periodo de Leonel Fernández cambió todos los días festivos, y los que caían diferente, a menos que no fueran por mitad de semana, lo llevabas a los lunes. Sin embargo, cuando la ley realmente llegó y él quiso promulgarla, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez le dijo: alto ahí, puede cambiar los días que te parezca, menos lo que tienen que ver con la parte religiosa. Así que sencillamente Leonel simplemente tuvo que darle para atrás a esa ley, y hasta hoy nunca ha podido cambiar, nunca pudo, ni nadie pudo. ¿Por qué? Porque es un poder religioso que requiere autoridad política para hacer cuanto le parezca. Así que entonces, de esa manera, nota esa parte, Satanás, el dragón que es Satanás, le dio su trono, le dio su poder y le dio autoridad. Es decir, haz cuanto te parezca y el poder político te va a apoyar, que fue lo que ocurrió en lo que continúa diciendo la palabra de Dios. Versículo número 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Vi una herida como mortal. Y dice que esa herida mortal automáticamente se maravilló toda la tierra. Esa herida mortal, ¿cuándo ocurrió? Automáticamente en el año 538, cuando Justiniano le dio autoridad al obispo de Roma de ese entonces, convirtiéndole en la cabeza principal de la iglesia, es decir, en el papa de la iglesia de ese entonces le dio autoridad para hacer. Y en ese momento comenzó una gran persecución contra el pueblo remanente de Dios. Una de las persecuciones más fieras que ha tenido la historia de la cristiandad comenzó en el año 538. Y por eso nota que dice, para que tenga una idea bien clara sobre esa parte: y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y la adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, Justiniano, siendo emperador de Roma, y el obispo de Roma, que en ese tiempo era instaurado el primer papa de Roma, Inocencio III, que no fue Pedro el primer papa como te han vendido, como te han dicho, como te han querido enseñarte. No fue Pedro el primer papa. La historia registra que el primer papa hecho cabeza de la iglesia fue Inocencio III. Y fue Justiniano quien hizo esta parte, y dice que le dio poder, le dio autoridad. Y allí entonces, desde ese tiempo, con el poder que tenía, automáticamente trató de destruir al pueblo remanente de Dios de ese entonces. Y dice la palabra de Dios que el dragón automáticamente le dio autoridad a esa bestia. ¿Y cuál era realmente su palabra arrogante? ¿Quién es como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Es decir, ¿quién podrá luchar contra Roma papal? ¿Quién podrá enfrentarla? ¿Quién podría enfrentarla? Ah, mis amados hermanos, no podía enfrentarla porque contaba con el poder político. Y el poder político estaba ahí para hacer lo que la Roma papal le pidiera en ese entonces. Hasta el punto de que más de 50 millones de cristianos murieron en esos 1260 días o años literales, desde el año 538, hasta el año 1798. Y qué importante es notar esta parte. Nota lo que dice el versículo número 5. También se le dio una boca que hablaba arrogancias y blasfemia, y se le dio autoridad de actuar por 42 meses. 42 meses en la profecía bíblica son 3 años y medio. 42 meses en la profecía bíblica son 1260 días o años literales, que iniciaron, repito, en el año 538 y terminaron en el año 1798. Durante ese tiempo,
Durante ese momento, Satanás, a través del papado, a través del obispo de Roma, trajeron ante el mundo cristiano la peor mortandad, la peor crisis, la peor persecución contra el pueblo remanente de Dios. Y durante ese tiempo, la iglesia hizo cuanto quiso. El papado hizo cuanto le pareció. Y prosperaba. ¿Por qué prosperaba? Prosperaba porque el poder político estaba a su lado. Y nadie podía contrarrestar al poder político. Y la sangre corría como realmente corre el agua en esos tiempos. Los cristianos eran objeto de burla. Eran llevados a los coliseos romanos públicamente. Y allí eran echados a las fieras. Los niños también eran echados a las fieras. Los cristianos eran quemados vivos allí en lugares públicos. Las embarazadas les abrían realmente sus entrañas, sus vientres y sacaban a los niños. A los padres le colgaban los niños sobre el pescuezo realmente muerto para que caminaran kilómetros. Otros eran castrados realmente. Sin embargo, si ellos renunciaban a su fe, no le hacían nada. Pero si eran fieles a Dios, pasaban por estas dificultades y millones de cristianos en ese entonces murieron por ser fiel a Dios. Y hoy a esos cristianos están esperando la gloriosa aparición de Cristo Jesús para vivir con Él para siempre en el reino de los cielos. Así que entonces, este poder político religioso que no solamente trajo calamidad al pueblo de Dios, además de eso, dice el verso 6, abrió su boca para blasfemar contra Dios, blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que habitan en el cielo. De esa manera, automáticamente, este poder religioso se levanta contra Dios, trata de usurpar el nombre de Dios y hace realmente que el mundo de entonces crea que Él viene de parte de Dios. Y ahí Satanás aprovecha para engañar a la persona. Hoy millones de personas están engañadas dentro de lo que es la iglesia popular, porque han creído una cosa, pero la realidad es otra. No han tenido el valor de investigar la palabra de Dios por sí mismos y saber si realmente la verdad, lo que le están diciendo, la aparente verdad que le están diciendo es real. Por eso te invito a buscar con ayuno y oración la palabra de Dios. Te invito a orar para que Dios en su infinita misericordia pueda iluminarte la verdad de su palabra y tú puedas encontrarte con Cristo y vivir para siempre en el reino de los cielos. Por eso entonces, cuando habla de la herida mortal, ¿cuándo esa herida mortal se dio? En el año 1798. ¿Cuándo se dio la herida mortal? En el año 1798. El general de Francia, el general Berthier, ya Francia y los otros países estaban cansados de la masacre de la iglesia popular. Y el general de Francia, no solamente en su mente había esta parte, Dios ya había profetizado que en ese tiempo había que acontecer algo para quitar la autoridad y el trono a la iglesia y cesar la mortandad contra el cristianismo. Así que lo que ocurrió en el 1798 no fue por casualidad. Ya Dios había profetizado a través de su palabra que ese poder perseguidor duraría 42 meses persiguiendo a los santos del Altísimo y lo ibas a vencer. ¿Por qué lo ibas a vencer? Porque contaba con el poder político religioso. Y al contar con el poder político religioso tenía la autoridad para perseguir al pueblo de Dios. Y es por eso, amados míos, que Dios en su infinita misericordia había profetizado que ese poder duraría 42 meses, 3 años y medio, tiempos y medio tiempos, o 1260 días o años literales. Y repito, inició en el año 538 esa masacre, esa persecución contra el pueblo de Dios, y terminó en el 1798, cuando el general Berthier de Francia le da lo que usted y yo conocemos como un golpe de estado al Papa Pío VI, le quita su trono, le quita su autoridad y se lo lleva cautivos a Valencia, una ciudad donde más de 6 meses después murió exiliado. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué murió allí? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 10 de Apocalipsis, capítulo 13, si alguno lleva a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos.
esa masacre que el Papa Pío VI había hecho. Como consecuencia, la comenzó realmente Inocencio III. Y así cada vez que venía un papa era una persecución siguiente. Y el Papa Pío VI terminó estos 1260 años allí, termina realmente esa parte con un golpe de Estado. Y entonces es llevado allí cautivo, muere allí exiliado, porque la palabra de Dios dice, como tú mataste a muchos cristianos, también morirá de la misma manera. Ah, mis amados hermanos, estaba profetizado en la palabra de Dios que esto iba a acontecer. Y es importante entonces que en esta noche tú logres entender que es fundamental esta parte. Ahora nota, dice el versículo 3 en su parte final, pero esa herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Qué interesante. Esa herida mortal fue sanada. ¿Qué significa la herida mortal? Significa que el Papa fue depuesto. Se le quitó su trono, se le quitó su autoridad, no tenía nada que hacer como poder religioso y se cesó la mortandad del cristianismo. Así que entonces, estar exiliado, no había poder de la iglesia. Y dice que esa herida mortal, una herida mortal es cuando te quitan todo. Aparentemente cuando dice mortal, porque parecía que jamás ibas a volver, ibas a morir definitivamente y no se iba a levantar ese poder religioso. Sin embargo, dice la palabra de Dios que ese poder se levantó, esa herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Cómo? ¿Sí? En el año de 1929, escucha esto, años de 1929, Benito Mussolini firmó el célebre concordato con el papado, devolviéndole las 44 hectáreas que hoy constituyen el Estado del Vaticano. Cuando le devuelve su tierra, cuando le devuelve su país, cuando le devuelve su poder, dice la palabra de Dios, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Hoy el mundo está volcado en pos de la bestia. Hoy el mundo está creyendo unas cosas. Hoy el mundo está creyendo realmente la verdad a través de este fenómeno. Y quiero decirte en esta noche que automáticamente la bestia no es el Papa, sino el sistema que él representa. ¿Estamos claros? ¿Por qué no es el Papa la bestia? Ah, porque el Papa está hoy, mañana puede morir, puede venir otro Papa. Pero el sistema es el mismo. Entonces, no es el Papa la bestia, es el sistema que él representa, que es un poder religioso engañador, es un poder religioso usurpador, que ha querido realmente tomar el trono de Dios y venderle a la humanidad que es el representante de Dios. Y eso es mentira. Por esa razón, entonces, no solamente se le devolvió el poder, la autoridad a la bestia, sino que si tú lees en tu casa, ahí tranquilo, desde el versículo 11 en adelante te darás cuenta que aparece otra bestia que no voy a hablar de ella, pero que esa la devuelve la autoridad a la bestia, refiriéndose al poder religioso, al poder político, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Por esta razón, entonces, en ese tiempo de 1929, se le devuelve al papado su poder, su autoridad, su gobierno, y automáticamente la historia nos narra de que volvió realmente a aparecer en público a partir de esa fecha. Desde el 1798 hasta el 1929 no apareció en público ningún representante de la Iglesia Popular, porque se le había dado una herida mortal. Y entonces ellos, como en consecuencia, dijeron: hasta que no se nos devuelva nuestro poder y nuestra autoridad, no apareceremos en público. Y en el 1929, Mussolini le devuelve al papado realmente su poder, su trono y su autoridad. Y entonces hoy lo vemos realmente que ante el mundo es aclamado, ante el mundo es honrado, ante el mundo es adorado, ante el mundo se le besa los dedos de los pies, ante el mundo se le reclama como Santo Padre. Es una blasfemia delante de la presencia de Dios. Y amado mío, un día tú tendrás que dar cuentas a Dios después de haber conocido la verdad. Por favor, no te dejes engañar. No te dejes confundir. Tú tienes la verdad en las manos. Tú tienes la verdad en tu vida.
De manera que debe realmente buscarla ahora que hay tiempos y oportunidad. Por eso ese poder desde entonces vuelve a mostrarse en público, el poder con toda la popularidad creciente. Y no solamente haciendo viajes, sino siendo aclamados realmente por países protestantes, incluyendo los Estados Unidos. Es el bloque comunista también y las Naciones Unidas quienes lo reclaman realmente con ese poder. La profecía en una bestia representa reinos, como ya hemos dicho, y autoridad y poder. Qué interesante entonces ver lo que nos dice el verso 8, que fue nuestra lectura bíblica. ¿Qué nos dice el verso 8? El verso 8 dice, lo adoraron, o la adoraron. ¿Quiénes las adoraron? Todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no están en Cristo desde el principio en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Detente un poquito y lee ese versículo quizás varias veces que pueda. ¿Quiénes adoraron a la bestia a su imagen? ¿Quiénes? Dice ahí la palabra de Dios. Todos aquellos cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que el remanente de Dios, el pueblo remanente de Dios, no adora a la bestia ni a su imagen. No honra a la bestia a su imagen. No sirve a la bestia a su imagen. El pueblo remanente de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y damos glorias a Dios en esta noche, porque a pesar de lo que ese poder va a hacer en el futuro, a pesar de lo que ese poder se propone realizar en el futuro, el pueblo de Dios seguirá siendo fiel desde hoy y por siempre. Y voy a decirte algo en esta noche. Probablemente, quizás lo que hemos dicho esta noche sea un poquito chocante a tu verdad, a lo que tú has conocido, a tu vida cristiana. Pero quiero decirte con toda sinceridad, Cristo te ama. Y porque Cristo te ama, se ha convertido en el cirujano de tu vida. Y hoy probablemente ha estado haciendo algún tipo de operación en tu vida cristiana para que tú logres entender que Cristo quiere salvarte y sanarte para la gloria y la honra de Dios. Y quiere que tú realmente salgas adelante. Tú ves que hoy tenemos alrededor de 6,000 realmente denominaciones en el mundo. Permíteme decirte que al final de la jornada solo quedarán en 2. El pueblo de Dios que guarda el sábado como de reposo y que sirve a Cristo Jesús por encima de dificultades, y el pueblo que adora a la bestia y a su imagen y guarda un falso de reposo llamado domingo. Aquí hablamos del domingo como Sunday, día del sol, un día pagano, un día idólatra, y se le ha vendido al mundo cristiano como el día remanente de Dios, o el séptimo día, o sea, el día sagrado de Dios. No es el día de reposo de Dios, es el día de reposo de Roma y aquellos que le sirven. El día de reposo de Dios es el sábado séptimo de la semana, y por eso, aún en el reino de los cielos, el sábado seguirá siéndose el día de reposo. Si así tú lo quieres, ve al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 23, y encontrará que en ese día, aún en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que ese versículo 8 que dice ahí, que la adoraron a la bestia de su imagen, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, te invito esta noche a analizarte. ¿Eres tú aquellos que adoran a la bestia de su imagen? ¿Eres tú aquellos que le sirven? Si está en esa situación, todavía tiene la oportunidad de salir de ahí. Y en el tema de mañana tú lograrás entender cuál es el propósito de Dios para tu vida y qué quiere Dios hacer realmente con tu vida. Nadie cuyo nombre está inscrito en el libro de la vida han adorado a la bestia de su imagen. Quienes las han adorado son aquellos que no están su nombre inscrito en el libro de la vida. Y pregunto finalmente, ¿irá al reino de los cielos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida? ¿Vendrán a un lugar con Cristo esas personas? Amado mío, en esta noche Dios ha hablado a tu corazón. Y en esta noche Dios quiere salvarte. Por tal razón, permite que la influencia del Espíritu Santo pueda vivir en tu vida, pueda vivir en tu corazón, y tú logres entender en esta noche que el plan de Dios es salvarte. Así que si ahí donde está tiene algún tipo de dificultades,
has estado luchando con tu salvación, te invito esta noche a colocarte en las manos del Señor y a decirle: Padre, no tengo fuerza para hacer tu voluntad, pero quiero ser salvo. Por años quizás había estado equivocado, había estado engañado. Por alguien me había hablado mentira, aún con la palabra de Dios en sus manos. Hoy yo quiero conocer la verdad. Hoy yo quiero servirte con un espíritu contrito y humillado. Hoy yo quiero ser parte de ese remanente. Si así lo decides, que Dios te bendiga ampliamente. Déjanos tu comentario. Déjanos realmente saber qué sientes. Déjanos saber cómo podemos ayudarte. Si necesitas ayuda, por favor, déjalos en los comentarios. No solamente estaremos orando por ti, estaremos posiblemente haciendo contacto contigo, si así es posible, para ayudarte en todo lo que pueda ser posible. De manera que al final de la jornada, el deseo de Dios en tu vida sea hecho real. Que no solamente sea parte del pueblo remanente de Dios, sino que venga para disfrutar de esas verdades en esta tierra, compartirla con otros y vivir para siempre con Jesús en el reino de los cielos. Quiero en esta noche orar contigo, orar por tu familia, pidiendo que Dios pueda bendecirte de una manera especial. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, hay una luz al final del túnel, y esa luz es Cristo Jesús. Hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Hay un pueblo que blasfemia contra Dios. Que en esta noche esos dos grupos que vivimos en el mundo, tú puedes iluminar, oh Dios, a aquellos de una u otra manera, para que logren entender que tú quieres salvarle a través de tu palabra, y que por eso permite que la escuchen, que le hable a través de ella, para que finalmente puedan venir a los pies de Cristo Jesús. Aquellos padres que están enfermos, rogamos por ellos una bendición especial. Que tú tengas misericordia de cada uno de ellos y que tu gracia los sustente. Aquellos que tienen algún tipo de dificultades en su vida, en su hogar, en su trabajo, Señor, en su vecindario, dale tu bendición. Y permite, oh Dios, que la influencia del Espíritu Santo pueda estar con ellos y tú puedas dar una salida a cada una de sus dificultades. Si alguno que ha escuchado esta noche tu palabra, Señor, está débil, la fe fortalécele y hazle entender que tú eres el Dios de los milagros y que está ahí para darnos tu salvación. Toma el dominio de todo cuanto esta noche han escuchado tu voz a través de este tema, y todos aquellos que en esta noche han estado conectados. Permite que la bendición del Espíritu Santo esté con ellos desde hoy y por siempre. Muchas gracias, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios pueda bendecirte en esta noche. Mañana te esperamos de vuelta en este lugar. Será nuestro último tema de esta serie. Te pido que pueda conectarte, pueda compartir. Déjanos por favor tu comentario, que cómo te sientes, qué ayuda podemos darte, y estaremos listos para colaborar con tu salvación y finalmente estar con Cristo para siempre en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en esta maravillosa noche del Señor. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a ese amado que compartió la palabra de Dios. Ya vamos a despedir, pero sin antes quiero leerle una cita bíblica. Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero es camino que lleva a la muerte. Quiero que lo lea en su casa y medite y se autoexamine y se pregunte qué está haciendo mal. Medite, porque a través de la meditación viene la revelación. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Dice que Él te guiará a toda justicia y verdad. Ya vamos a despedir. No sin antes decirle que mañana es el último día. Compartan este video. Síguenos en YouTube como Willy Silverio, Willy Silverio. Vamos a despedir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo por esto. Gracias Jesús porque permitiste, Padre, que otra vez, Espíritu Santo, demos tu palabra a aquellas personas, Padre, que no te conocen. Gracias Jesús porque nos cuidaste, Espíritu Santo, y nos guiaste, Padre. Yo sé que esta palabra, Padre, fue vida eficaz para cada persona que la está escuchando, Jesús. Mira que nos vamos a nuestra casa, Espíritu Santo. Guíanos, Padre.
y nunca lejos de tu presencia. Gracias, Jesús. En el nombre santo de Jesús. Amén. Dios le bendiga.